Amén, hermanos. Vamos a dar inicio, pues, a la clase del día de hoy, que es el vestuario, hermanos. Vamos a ver el vestuario y también le vamos a dar un segundito. Acá está el vestuario. Amén. Vamos a dar inicio a la clase número 3, que es el vestuario, y también más adelantito vamos a procurar cubrir el programa diario de actividades de los judíos. Esto está ahí en su material en la página número 16, hermano. Amén. Los estilos de vestidos, hermanos, en las tierras occidentales sufren cambios constantemente. Por el contrario, en los países orientales, eh, la manera de vestir actual casi es la misma y se ha mantenido a través de los siglos. No es como acá en este lado del mundo, ¿verdad? De que hay bastante cambio. Bueno, si usted se fija, suele salir que hoy está de moda tal ropa, dentro de una temporada va a estar de moda otro tipo de ropa, pero en el Medio Oriente no es así. Hay un punto de vista prevaleciente en las tierras bíblicas, y es que está moralmente equivocado el cambiar cualquier cosa antigua. Así, el vestido predominante en Palestina en los tiempos modernos, excepto el de los judíos que han regresado a su tierra de varios países del mundo, es tal como era en la época en que se escribió la Biblia. Es decir, las vestimentas, hermanos, casi no han sufrido ningún tipo de cambio en la cultura judía, exceptuando, como lo mencionábamos, pues aquellos judíos pues que tuvieron que salir de su tierra y que al cabo de los años pues regresaron. Muchos de ellos pues se vinieron a América, otros a ciertas partes de Europa, y que se acostumbraron y adaptaron ciertas costumbres. Parte de ello es la vestimenta, pero no es mucho lo que ellos han cambiado. Vamos a ver la túnica interior. Esto era parte del vestuario. La túnica, impropiamente traducido como saco, hermanos, porque a veces se traduce como saco. Era el vestido esencial, siendo una camisa que se usaba junto al cuerpo. La tela podía ser de piel, tela de pelo, lana, lino, y en tiempos modernos usualmente es de algodón, según las posibilidades económicas de la persona que va a vestir. Las túnicas de silicio eran muy incómodas, provocando irritaciones en la piel. Por ello se llevaban en épocas de duelo y de arrepentimiento. El silicio, hermanos, era un material que era bastante áspero, lo que nosotros ahora aquí en El Salvador conocemos como yute, el material del que están hechos algunos costales o algunos sacos, que son como el material con el que se hacen también los lazos. La forma más sencilla era sin mangas. Esta era la forma más sencilla de una túnica y llegaba hasta la rodilla. Algunas veces esa túnica podía llegar hasta el tobillo. La gente adinerada, hermanos, la usaba con mangas y hasta el tobillo. Es decir, que no se limitaba a la forma sencilla, que era de manga corta o sin mangas, más bien dicho, sino que era de mangas largas, y el largo no les llegaba hasta las rodillas, sino que hasta el tobillo. Tanto las mujeres como los hombres la usaban, la túnica, aunque había una diferencia de estilo y modelo en lo que ambos usaban. Ya vamos a ver las diferencias que habían entre la túnica que utilizaban los hombres y la túnica que utilizaban las mujeres. Entre la clase pobre, la túnica era la única prenda de vestir que usaban ellos en verano. Las personas de más alta clase usan solamente la túnica en el interior de su casa, pero no la usaban sin llevar una vestidura encima cuando estaban fuera de casa o cuando recibían a alguna persona. La túnica, hermanos, era una especie como de ropa interior, por decirlo así. Ya más adelantito vamos a ver cuál era la vestimenta completa. Ahorita estamos viendo la túnica interior, que era, por ejemplo, no sé si ustedes me alcanzan a ver ahí, que yo estoy vistiendo mi camisa negra, pero por dentro llevo un centro blanco. Pues la túnica era una especie de
lo que ahora nosotros podríamos decir que es el centro que yo estoy usando. Continuamos. El término, póngale atención a esto, fíjese, el término desnudo en la Biblia no se refería a estar completamente sin ropa, sino que se empleaba cuando el hombre vestía solo la túnica interior. Es decir, por ejemplo, si de repente viniera yo y me quedo sin mi camisa exterior, que estoy vistiendo, mi camisa negra, y me quedo solamente con el centro y una calzoneta que llevo por debajo, podría decirlo yo de esa manera, estoy desnudo, cuando realmente no estoy, o sea, completamente desvestido, ¿verdad? Eh, Aquí hay una cita bíblica, fíjense hermanos, que por razón de tiempo vamos a hacer algo que es lo siguiente. Hoy les voy a dejar, hermanos, no es tarea evaluativa, sino que es más bien dicho bueno, es una tarea para que usted la realice en casa ya más detenidamente para que pueda tener todavía una mejor comprensión, que usted lea todas las citas bíblicas de lo que vamos a ver en esta noche, pero para no hacerle también que, digamos, usted esté buscando un libro, después se vaya a buscar al otro. eh, Después de la clase yo le voy a compartir también, junto con las diapositivas, le voy a compartir todas las citas bíblicas en un solo archivo, así como hicimos con las de la clase pasada, para que así usted pues pueda darle un repaso a la clase por medio de las diapositivas y que de una vez usted vaya leyendo cada una de las citas bíblicas y va a ir encontrándole mucho más sentido a lo que hemos aprendido en esta clase, hermano. También podían usar una prenda interior como forma de calzón, hermanos, o bien la forma de un pequeño pañal. Pedro llevaba esa especie de calzón cuando estaba desnudo o despojado de su ropa para trabajar en la barca de pesca, en la cita de Juan 21:7. Jesús fue crucificado, hermanos, vistiendo solo esa especie de calzón que se menciona, porque los soldados ya se habían apoderado de su túnica interior. Cita de Juan 19:23. El vestido de Jesús sobre el que los soldados echaron suertes era precisamente su túnica interior, que era una túnica que había sido confeccionada sin costura, es decir, había sido bordada de un solo, de, ¿cómo se le podría decir? De un solo trazo, no sé cuáles son los términos que se utilizan en, 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 en la costura, ¿verdad? Pero no tenía, o sea, no era ropa que había sido cortada y después había sido unida a través de costura, sino que había sido confeccionada de una sola pieza. Cita de Juan 19:23. Probablemente había sido hecha por las mujeres que le servían. Siempre se ha hecho referencia a esta prenda como un manto, pero esto no es correcto, porque no era su vestido exterior. Y aquí es donde hay que poner bastante atención también, hermanos, para que nosotros podamos tener esa comprensión de cuando estamos leyendo ciertas partes de la Biblia. Cuando se nos menciona la túnica, nosotros tendemos a imaginar que es precisamente la vestimenta exterior del judío, de la persona que se habla en la lectura bíblica, pero no, cuando se habla de la túnica es precisamente esa parte interior. Em, Sino que era su ropa interior, como lo mencionamos. Desgraciadamente, las tradiciones, hermanos, han sido las responsables de que a nosotros se nos meta esa idea errónea en la cabeza de que la túnica es la ropa exterior, cuando no es así. La túnica, aquí hay un dato bien curioso, fíjense. La túnica que Jacob le dio a José, cita de Génesis 37:3, fue, según la Septuaginta y la Vulgata, una ropa de diversos colores. Y póngale atención a esto. La expresión hebrea ketonet pasim que se usa ahí es exactamente la misma que se utilizaba para el vestido que usó Tamar, la hija del rey David, que se traduce en el griego y en el latín como un vestido con mangas. Esa cita está en 2 de Samuel 13:18. Y aquí viene otro punto muy importante, fíjense hermanos, que a nosotros se nos ha enseñado, no sé si ustedes también lo habían escuchado así, que de hecho las traducciones lo ponen así como
como una túnica de diversos colores, pero es porque la traducción de donde se ha sacado es precisamente de la Septuaginta y de la Vulgata. Pero en el hebreo, hermanos, eh, el significado de esa palabra que se utiliza para describir la túnica que Jacob le había dado a José es un vestido con mangas, es decir, era una túnica que tenía mangas. Podríamos decir nosotros, hermanos, que para que usted vea cómo encaja, pues, en el relato de José, que su padre le había dado esa túnica diferente a la de sus hermanos, en el relato se nos quiere hacer entender que Jacob, por tener preferencia de José por sobre sus hermanos, le había dado una túnica que era diferente y que era más especial. Y a nosotros nos da sentido el pensar que era una túnica de colores, como lo dice la traducción que nosotros hemos conocido. Pero si usted adapta el vocablo original y entiende que era una túnica con mangas, se va a dar cuenta que efectivamente también cumple con la idea que se nos quiere enseñar, que José precisamente tenía una túnica diferente a la de sus hermanos. ¿Qué era lo diferente? Que tenía mangas largas. Y como lo veíamos al principio, las túnicas sencillas eran las que no tenían mangas, pero a José se le había dado una de las túnicas, pues que solo la tenían las personas adineradas, pues, o personas que tenían sus posibilidades. Y Jacob había hecho esto para su hijo porque era el al que él más amaba, hermanos. Se le había dado una túnica con mangas largas. Por esa razón, muchos de los eruditos bíblicos creen que la ropa de Jesús era una túnica larga y con mangas también. Las clases trabajadoras, por lo regular, usaban túnicas cortas, mientras que la aristocracia y la gente de la élite, pues, usaban túnicas largas con mangas también largas. Aquí puede ver usted, en la imagen que estoy proyectando, puede ver aquí eh, la imagen alusiva, ¿verdad? A lo que se nos ha enseñado. Si usted se fija, acá usted lo que se mira que tiene colores, nosotros en nuestra mente pensamos que es la túnica, pero esta no es la túnica. La túnica es lo blanco que lleva por dentro, miren, lo que tiene mangas. Ahora sí, miren, hermanos, vamos a ver la túnica exterior. Y aquí en las diapositivas usted puede ver que aparece la imagen, pues, de tres personas. Lo que usted puede apreciar de color blanco, esa es la túnica de la que hemos estado hablando hasta ahorita, la túnica interior. Y ahora vamos a ver la túnica exterior. En los tiempos bíblicos había una túnica más suelta y más larga, que algunas veces se usaba, pero no por la gente común. La escritura indica que su uso era exclusivo de los reyes, eh, los profetas y también de los nobles. Algunas veces los jóvenes también la usaban y esta puede haber tomado el lugar de la capa, hermanos, que es la que usted está apreciando acá, miren, que aparece como en color, una especie de color café. Si la túnica, perdón, siguiente elemento, el cinto. De hecho, hermanos, solo déjenme ver si en su material les aparece a ustedes espacio para llenar cada una de las partes eh, cada una de las partes del vestuario. Un segundito. Lectura y geografía. Aquí está. Estamos en el vestuario y ahorita vamos a ver también el cinto, hermano, con el siguiente elemento de la vestimenta de los judíos en la época bíblica. Pues no hemos llegado todavía a eso. Eh, el cinto, hermanos, es el tercer elemento. Ya vimos, aquí estamos, hablamos ahorita de la túnica interior, estamos viendo también parte de la túnica exterior y el siguiente elemento es el cinto. Si la túnica no se sujetaba con un cinto, hermano, podía estorbar, no permitiendo andar libremente, por lo que siempre se usa un cinto
cuando se sale del hogar para hacer cualquier jornada. Imagínese usted que la túnica de la que nosotros hablamos, que es la túnica interior, es una especie de camisón por lo larga que es, porque llega hasta las rodillas o en algunos casos, como lo mencionábamos, llega hasta el tobillo y de mangas largas. Solo imagínese usted, y esto creo que las hermanas van a poder dar fe de ello un poco más, que cuando una persona anda un camisón o un vestido que sea así de largo y que es holgado, que es como flojo, eh, el movimiento no es tan, no es tan fluido, pues, como eh, por lo suelta que es esta ropa, pues. Por eso es que ellos tenían que eh, fajarse un cinto o sujetarse con un cinto esta túnica. Las citas son Segunda de Reyes 4:29, Hechos 12:8. Estas citas, recuerden, hermanos, se las voy a enviar todas yo en un solo archivo, justo en el orden en el que están apareciendo acá, para que después usted les dé una lectura a la par de sus diapositivas, para que pueda ir teniendo todavía una comprensión mejor, pues todavía. Eh, Dos clases de cinto, hermanos. Habían dos clases de cinto. El más común era hecho de cuero, por lo regular de 15 centímetros de ancho. Eso, si usted lo imagina, hermanos, es algo bien, bastante grueso, ¿verdad? Porque los cinchos, lo que ahora no, lo que antes se llamaba cinto, que ahora nosotros acá en El Salvador por lo menos le llamamos cincho, el mayor ancho pues que puede tener es que unos 4 centímetros, a lo mucho 5, pero este era de quince centímetros, o sea que tenía prácticamente el ancho como de un cinturón para levantar pesas o de los que utilizan las personas que hacen ejercicio en los gimnasios. Y de hecho, fíjese que tiene bastante lógica porque era lo que ellos tenían que ceñirse en las partes de las escrituras donde dice, ciñe tus lomos, hace referencia precisamente a eso, a ceñirse bien el cinto para poder realizar pues la acción que el Señor encomendaba en ese momento, ¿verdad? Era de 15 centímetros de ancho y estaba equipado con broches. Esa era la clase de cinto que usaba Elías en Segunda de Reyes 1:8 y la que usaba Juan el Bautista en Mateo 3:4. Eh, la otra clase de cinto era el más costoso, hermano. Era el de lino en Jeremías 13:1. Aunque algunas veces este cinto podía ser de seda o de material bordado, que generalmente también eran del mismo ancho, ya fuera el de cuero o el de lino o de seda, eran de aproximadamente 15 centímetros de ancho, hermanos. Los usos del cinto son, y esto, hermanos, lo va a anotar usted ahí en su material. Ya estamos en la página número 18. Los usos del cinto son, literal A, para guardar dinero. La cita es de Marcos 6:8, hermanos. Marcos 6:8. Segundo uso que se le daba al cinto, para guardar cosas que se necesitan. Y el tercer uso era para afianzar la espada, hermanos. Ahí pueden anotar ahorita en su material, pues lo que estamos viendo en este momento para que pueda, pues, tenerlo a la mano, ¿verdad? Continuamos. Uso del cinto para guardar dinero, para guardar cosas que se necesitan y para afianzar la espada. En las cinturas con frecuencia se hace un uso simbólico en las escrituras con frecuencia se hace un uso simbólico del cinto, hermano. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, estén ceñidos vuestros lomos, en Lucas 12:35, el lenguaje bíblico, en lenguaje bíblico, estar ceñidos quiere decir estar listos para la acción. Es lo que yo le mencionaba, pues, de que imagínese usted ese cinturón de 15 centímetros, eh, para las personas pues que van al gimnasio y que hacen ejercicios y se ponen esos cinturones, precisamente es esa acción a la que el Señor se refería, de que estar ceñido, o sea, con su cinturón puesto, listo para ejecutar cualquier acción, pues, que implicara realizar fuerza, etcétera. Es decir, para estar listos para la acción.
Pablo describe la verdad como el cinto del cristiano en su lucha contra Satanás, allá en Efesios 6:14, cuando habla acerca de la armadura de Dios, hermano. Vamos con otro elemento del vestuario del judío, hermanos. El manto o la capa, hermanos. El vestido exterior de los palestinos es una capa larga que eh, que serviría para nosotros los occidentales como un abrigo. Se confeccionaba de lana o de pelo de cabra y en algunas veces se podía hacer también de algodón. Es de color café oscuro, de diferentes tonos y con franjas blancas. Sirve también como abrigo contra el viento y contra la lluvia, como cobertor también por las noches. Póngale atención a este dato también. A este manto o a esta capa que nos estamos refiriendo en este momento, hermano, es la que usó Elías para abrir las aguas del río Jordán, eh, cruzándolo en seco con Eliseo. Cita de Segunda de Reyes 2:8-13, hermano. La ley de Moisés también tenía un mandamiento bien explícito acerca del manto, fíjese. La cita está en Éxodo 22:26-27. Esta sí es, la vamos a leer, fíjense, hermanos, porque sí es importante lo que vamos a ver de la referencia que nos hace. Un segundo, lo estoy buscando ahorita en Biblia que tengo acá. Éxodo 22, capítulo 22, libro del Éxodo, versículos del 26 en adelante. Oiga lo que dice. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero me voy a pasar a la Reina Valera 1960, que es la que nosotros más conocemos. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Este era uno de los mandamientos más explícitos que el Señor daba acerca de el manto o la capa, que como usted puede ver, pues claramente ahí nos indica también esta lectura bíblica que era, hermanos, algo que les servía a ellos para abrigo, para protección de la lluvia, para cubrirse, protegerse del frío por las noches y todos los usos pues que se le daba, que hemos mencionado. Por eso es que el Señor daba este mandamiento, porque cuando se tomara en prenda el vestido del prójimo, tenía que devolvérselo, hermanos, a la puesta del sol. El manto se usaba por la noche como abrigo, por lo que esta ley no permite a nadie tomarlo como prenda o garantía. O si era tomado, hermanos, claramente el Señor acá decía que si era tomado por prenda, el vestido al que se refiere acá, que era esa capa, hermanos, se lo iba a devolver a la puesta del sol, porque al no tenerlo, pues lo privaba lo privaba pues de protegerse del, de- del frío, pues, o de mantenerse, pues, por las noches mientras dormía, de una forma cálida, ¿verdad? Si, si se prestaba, tenía que ser devuelto antes de ocultarse el sol, es lo que acabamos de leer. Debido al tamaño del manto, este servía para llevar varias cosas en él. Ruth pudo poner 6 medidas de cebada en su manto. Imagínense, tenía un tamaño bastante grande, por lo que el vestido de encima o manto servía para muchas cosas útiles. Continuamos. Vamos con otro elemento, el turbante. Perdón. Los hombres de edad mediana
y los sacerdotes ocasionalmente se cortaban el pelo, pero muy poco. Los judíos siempre usaban un turbante en público porque en ciertas estaciones del año en Palestina es peligroso exponer la cabeza a los ardientes rayos del sol. Tenían ellos que protegerse, hermanos, eh, del calor abrasador, pues, porque podían, pues, llegar a sufrir de un golpe de calor, pues, y esa era la razón por la que ellos se cubrían con un turbante su cabeza. Este turbante era hecho de material grueso y se pasaba varias veces en derredor de la cabeza, o sea, se lo, como que se lo enrollaba. Recientemente se fabrican ahora de algodón. El patriarca Job y el profeta Isaías mencionan los turbantes con la palabra tocado, fíjense. Eh, Vamos a leer la cita, bueno, en la Reina Valera, fíjense que esta la vamos a leer también para que usted pueda tener un poco de comprensión acerca de a qué me refiero. No sé, en Job, en la Reina Valera, creo que no aparece como tocado en una de las dos citas estas que tenemos acá, pero en la versión antigua sí. Job 29:14 dice, eh, bueno, la Reina Valera lo traduce como dice, me vestía de justicia y ella me cubría como manto, dice, y luego dice, y diadema era mi rectitud. Aquí lo traduce como diadema, que era el turbante. Es en Isaías 3:23, entonces, donde sí aparece de esa forma. Isaías 3:23. Oiga, como lo dice en la Reina Valera, Isaías 3:23, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Acá, cuando dice los tocados en la cita de Isaías 3:23, se está refiriendo al turbante. Así que cuando usted en alguna traducción de la Biblia o en alguna otra parte de las Escrituras encuentre que mencionan la palabra tocado para referirse a alguna eh, parte de la vestimenta, está refiriéndose al turbante, hermanos. En lugar de turbante, los árabes de palestinos actualmente usan un velo en la cabeza que se llama kafie, el cual les cuelga sobre la parte de su ropa. Esos son los árabes. Otro elemento, hermanos, del vestuario judío era las sandalias. El calzado de los judíos es lo que nosotros conocemos como sandalias. Eran de suela de madera o de cuero. Es decir, podían tener su suela hecha de madera o suelas fabricadas también de cuero. Estas se aseguraban a los pies con correas de cuero. Ahí tenemos dos citas bíblicas que hacen referencia pues a lo que estamos viendo. En algunos casos se usaban zapatos también que podían ser cerrados, zapatos cerrados pero con abertura en la parte de los dedos. Vestimentas masculinas. Ahora vamos a ver lo que les mencionaba, vestimentas masculinas y las vestimentas femeninas. Ok. Las vestimentas masculinas, hermanos, ahí como usted puede ver de izquierda a derecha, aparece un trabajador con la túnica ceñida en su cinto. Mira. Es este que aparece acá al fondo, que no sé si usted lo vaya a poder apreciar ahí, si lo está viendo desde la pantalla de su teléfono, pues creo que se va a ver un poco pequeño. Pero aquí está un trabajador que tenía su túnica, si usted se fija, esta era de las túnicas que llegaban hasta las rodillas y está ceñida con su cinto, ¿verdad? Luego hay un hombre vistiendo un grueso manto de lana sobre su túnica, que es el que aparece acá al frente, miren. La túnica, usted puede ver acá las mangas, miren, esta es la túnica, pero encima de la túnica lleva la capa, que es la que cubre la túnica. Por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar que eran dos cosas distintas, la túnica de la capa, y que se nos vaya quitando ya la idea de que la túnica era toda la ropa
o la ropa exterior, hermanos. Y podemos ver también a un hombre rico con un manto rodeado de colorido fleco. Es el otro que usted puede ver a la derecha. El hombre rico, pues, tiene su túnica, que aquí era una túnica larga, mire, de las que llegaban hasta los tobillos, y que usted puede ver acá, tanto la parte de abajo de la túnica como acá donde se le puede apreciar una de las mangas, era de color blanca. Esa era la túnica interior, que ya vimos, pues, que para los ricos y adinerados, pues, era una túnica que era larga hasta los tobillos y que era de mangas largas. Y encima tenía pues su manto, mira, el manto que es de color rojo, le llamamos nosotros, pero en el tiempo ellos le llamaban escarlata a este color, y pues tiene sus flecos, mire, de colores dorados y todo. Era un manto bastante adornado. Vestimenta femenina. Esto, hermanos, vaya anotándolo ahí también en su material, ¿oye? Y que de igual forma, si no lo logra anotar en tiempo, pues le voy a estar compartiendo como siempre las diapositivas para que usted pues lo pueda también completar. La vestimenta femenina, hermanos, era, según la imagen que estamos viendo acá, podemos apreciar que hay una campesina con unas sandalias sencillas, y también hay una mujer rica. Mira, esta mujer rica llevaba cubierta la cabeza. Usted puede apreciar las diferencias entre la túnica de, de un hombre y las túnicas de una mujer. Diferencias entre el vestido de la mujer y el vestido del hombre. La ley de Moisés, hermanos, prohibía al hombre usar vestido de mujer y a la mujer usar el vestido del hombre. Esta cita es muy importante que la leamos, hermanos, para poder tener entendimiento de otra cuestión. Mira, nos vamos a ir a Deuteronomio 22:5. Póngale atención a la lectura, porque la palabra del Señor, hermanos, es clara. Y ahora nosotros, hermanos, como estudiantes de teología, debemos, hermanos, interpretar la escritura como está, sin agregarle ningún tipo de elemento de nuestra idea o ideas personales, o mucho menos traer elementos de la actualidad que a lo mejor no existían. Y ya le voy a explicar a qué me refiero. Escuchemos lo que dice Deuteronomio 22:5, versión Reina Valera 1960. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mucha atención con esto, hermano. Fíjese que este es un tema, hermanos, que es bastante, por lo menos acá en las iglesias en El Salvador, no sé, tal vez en otros países, que es un tema bastante polémico en cuanto al vestuario de la mujer, precisamente. Fíjense que aquí, hermanos, se tiende a criticar a la mujer que utiliza pantalones, hermanos. Y bueno, yo he escuchado predicadores pues que comienzan a decir una de cosas, hermanos, que hasta ofenden a las hermanas, que mire, si es que si esos predicadores fueran Dios, hermano, que el Señor nos guarde, hermanos, porque esos predicadores mandan al infierno a cualquier hermana por el hecho de la vestimenta. Y aquí hay algo bien claro, fíjense, dice simplemente la palabra de Dios: no vestirá la mujer traje de hombre, ni vestirá el hombre ropa de mujer. Y aquí, hermanos, nos debe de quedar algo bien claro. Y yo creo que esto ya, si nosotros estamos estudiando teología, debemos tener, hermanos, esta comprensión, que el que una mujer vista pantalones, hermanos, no es del diablo, hermanos. El que una mujer vista pantalones no es pecado. La Biblia en ningún momento menciona pantalones. Habla acerca de ropa de hombre y ropa de mujer. Eh, Mira, hermanos, hay iglesias en las que le va a parecer broma, pero hasta
Tiene que ser falda, y si la falda se sube unos centímetros arriba de las rodillas, ya es pecado. Y no, hermanos. Y aquí no es cuestión de decir también aquella frase bien trillada que utilizan en defensa de ello, diciendo, ay, pero es que el Señor lo que mira es el corazón, no la vestimenta. Sí está bien, fíjese, utilizar esa frase, pero más que eso, hermano, el Señor es claro. Hablan acerca de la vestimenta y probablemente estén en adulterio. ¿De qué nos va a servir, hermanos, que una hermana ande vestida de, con ropa, grandes faldones hasta los tobillos, cubierta de todo, que no quiera mostrar ni su pelo, y está en adulterio, hermano? Ahí dice la hermana, sí, mire que las hermanas sufren bastante ese tipo de acoso en las iglesias, que las mandan al infierno, que les dicen tantas cosas, hermano. Y fíjese que hay hermanas que ellas, en su sana intención de querer agradar al Señor, a veces viven angustiadas y se preocupan, fíjese. Supóngase usted que trabaja en un lugar donde la hermana tenga por ley que vestir de pantalón, hermanos. Porque vaya, por ejemplo, hay hermanas que pueden ser ingenieras, no sé cómo sea la frase correcta, la palabra correcta. El punto es que deben vestir en jeans para andar haciendo lo que deben hacer. Incluso tienen que ponerse zapatos con ciertas protecciones, cascos, eh, y tal vez al salir del trabajo inmediatamente tienen que irse para la iglesia. Y al verlas llegar así vestidas, hermano, fíjese que tienden a criticarlas, y esas hermanas terminan alejándose de la iglesia por el hecho de que se sienten mal porque las juzgan por su vestimenta. Y no tiene nada que ver, hermano. Hay que entender lo que dice, que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Yo le voy a hacer las siguientes observaciones. Usted sabe que hay zapatos para hombre, ¿verdad? Así como también hay zapatos para mujer. Ejemplo, yo como hombre, pues me puedo poner unas botas Caterpillar, y menciono la marca, pues porque es conocida y que son unas botas bien rústicas, para trabajo pesado. Pero yo no me voy a poner unos zapatos de tacón alto, porque son zapatos para mujer. Así como hay zapatos para hombre, hay zapatos para mujer. Yo me voy a vestir con una camisa para hombre, pero también hay blusas para mujer que son camisas. Hay camisas para mujer. No me voy a poner una camisa de mujer. Así como hay pantalones para hombre, hay pantalones para mujer. Yo no me voy a poner un pantalón de mujer, porque usted sabe que el pantalón, que es una prenda de vestir diseñado para una mujer, tiene hasta la forma de los cortes que se hacen en la tela son diferentes a los que se utilizan para el pantalón que va a vestir el hombre, porque las formas de nuestros cuerpos son diferentes. Y póngale atención a esta, que tal vez se va a asustar, hermano. Así como hay faldas para mujer, hay faldas para hombre. Hermano, ¿qué está diciendo? Los escoceses, hermano, usted sabe, bueno, por si no lo sabía, la vestimenta típica de Escocia para los hombres era una falda. Y no son iguales las faldas de las mujeres que las faldas de los hombres en Escocia. Para que entendamos esta lectura, donde dice no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, vamos a ver cuál es el espíritu de la ley, hermano. Por eso iniciaba diciéndole, yo no voy a vestir, yo voy a ponerme mi camisa de hombre y no una de mujer. Haga este ejercicio mental. Imagínese usted, hermano. Bueno, no le voy a decir a usted, me imagino yo con mi camisa de hombre, pero en lugar de esta camisa, agarro una blusa de mi esposa y me pongo una camisa de mujer, aunque sea de mi medida, pero me pongo una camisa de mujer. Luego vengo y me pongo un pantalón de mujer, que usted sabe que son ajustaditos al cuerpo y todo eso, y me pongo unos zapatos de mujer, una sandalia de esas de plataforma. Imagínense cómo me voy a ver, hermano. Las personas que hacen eso son las personas que están queriendo denotar
que tienen otras inclinaciones, hermanos, sexuales. Y aquí, hermanos, hay que hablar las cosas como son. Este, las personas que se visten no con la ropa acorde a su sexo, el hombre que se viste como mujer, es porque hay otra cosa detrás de ello, hermano. Y es a eso a lo que se refiere la escritura. No está diciendo aquí, mujeres, no se pongan pantalones. Y pues vamos a continuar, hermano, porque si no se nos va a volver una predicación esta clase, pero esto es para que a usted este punto le quede muy, muy claro, porque este tema que hemos tocado en este momento, hermano, es de las cosas que viven siendo hasta la fecha y parece mentira, hermano, pero son todavía cuestiones de polémica en muchas iglesias. Y como decía por ahí una hermana, pues hasta las terminan mandando al infierno solo por el hecho de vestir de pantalón, hermano. Así que, hermanas, usted está en toda la libertad de vestir de pantalón, incluso de camisa manga larga. La camisa manga larga no es solo de hombre. Hay camisa manga larga para mujer. Hay pantalones para mujer. La vestimenta no es algo que define nuestra vida espiritual ni nuestro estatus espiritual delante de los ojos de Dios, hermano. Continuamos. ¿Cómo se vestía el Mesías? Los artistas famosos, hermanos, nos han hecho un retrato mental de cómo era Jesús. Bueno, es más, hay un Jesús por ahí, hay un cuadro de un Jesús que bien europeo, cara bien finita, rubio, ojos azules, que no sé, pues parece como que fuera un norteamericano o un alemán, blanquita su piel, nada que ver, hermanos, con la realidad, pues. Eh, Eso en su aspecto físico. Como usted puede ver acá, hermanos, la imagen que hemos puesto de referencia, pues usted puede ver acá a un hombre que tiene su barba y tiene cabello corto. A Jesús nos lo han vendido, hermanos, como un hombre de pelo largo, cuando usted sabe que el hombre, según los preceptos dados por el Eterno, no podía utilizar cabello largo. Los únicos que utilizaban cabello largo eran aquellos que eran nazareos. Y mucho ojo, nazareo que era alguien pues apartado, alguien consagrado. Y no es lo mismo nazareo que nazareno, como se le llamaba a Jesús. A Jesús, cuando usted vea la materia vida del Mesías, se va a dar gusto con todos estos conceptos. Se le llamaba nazareno porque venía de Nazaret. Pero mucho ojo, no es lo mismo nazareno que nazareo. Nazareo era Sansón, por eso su cabello era largo, pues porque había sido pues consagrado al Señor. El Mesías utilizaba su cabello corto, hermanos, porque él se apegaba a las enseñanzas eh, de la palabra de Dios en su tiempo, que era pues la Torá. La túnica interior era de una sola pieza sin costura, la que Jesús vestía, o sea, había sido bordada de un solo trazo, hermanos. El manto no era rojo, hermano, porque el color rojo era un color militar. El manto del Señor Jesús probablemente era de color azul, porque el azul era entonces el color más común de la época. O bien, hermanos, pudo haber sido simplemente un manto blanco, este, con rayas cafés y en sus esquinas las franjas que ordenaba la ley mosaica. Ya vamos a ver eso. Deuteronomio 22:12. Usaba también un cinto cuando viajaba de lugar en lugar, llevando un bastón en su mano y también como calzado usó sandalias. Los vestidos especiales de los fariseos. Los fariseos, hermanos, en su vestido religioso usaban dos artículos de vestido, los que usaban otros judíos, y lo enfatizaron de una manera especial que llegó a ser su vestimenta distintiva. Uno de estos, hermanos, eran las filacterias, eh, que comúnmente ahora también modernamente se conocen como los tefilín. Las filacterias, hermanos, consistían en una caja pequeña de metal eh, o tiras de pergamino que se aseguraban tanto en las manos. Es una cinta, hermanos, que cuando usted tenga tiempo busque también ahí en las imágenes de Google
usted puede buscar tefilim o filacterias de los judíos y puede buscar las de los judíos actuales. Le van a salir más imágenes de los actuales. Es una especie de cinta, como usted puede verlo acá en la imagen. Miren, especie de cinta que se la aseguraban en toda su mano y la cajita a la que hace referencia terminaba a la altura del brazo. Esa cajita donde venían partes de las escrituras, precisamente de la Torá. Eh, Estas cajitas contenían pasajes de la escritura que se referían a la Pascua y a la redención del primogénito de Egipto. Esta costumbre basada en ciertas prevenciones, Éxodo 13, 9 y 16. Los judíos aún la ponen en sus brazos y en sus frentes, es lo que yo le mencionaba. Si usted pues busca las imágenes, va a ver que una de esas filacterias, la cajita queda cabal a la altura de la frente, asegurada con estas cuerdas que se ven acá en la imagen, y la otra pues en su brazo. Otro rasgo característico especial del vestido de los fariseos era las franjas azules puestas en las esquinas de los mantos, como mandaba la ley mosaica. Números 15, 37 al 38, y aquí está también Deuteronomio 22, 12. Estas citas yo se las voy a enviar todas en un solo archivo, como le mencionaba, para que cuando usted repase esta parte en las diapositivas, pueda ver pues que para que vaya encontrando la congruencia pues de lo que dice la cita bíblica con lo que estamos aprendiendo. Y fue, hermanos, por ese uso orgulloso de esas prendas que ellos utilizaban, sin apreciar el verdadero valor al que se refería, al que hacían referencia, pues fue por eso que Jesús los condenó severamente, hermano, porque ellos, los fariseos, orgullosamente portaban sus filacterias, eh, sus mantos, pues con las franjas azules y todo eso, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, les decía el Señor. Es lo que el Señor condenaba. Esta era la vestimenta de los fariseos, las vestiduras sacerdotales, hermanos. Eran prendas sagradas que los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban para ministrar en el santuario. Quiero ver esta parte. Está en la página 21. Ahí en la página 21 usted va a poder ver que aparece un recuadro blanco. En ese recuadrito blanco vamos a anotar las partes de la vestimenta sacerdotal. También una parte que se me pasó por alto, hermanos, pero ahorita la vamos a ver rapidito, en la página 19 de su material. Ahí estaba cuál era la diferencia entre el vestuario del hombre y el vestuario de la mujer, que eso sí no lo vimos acá en la diapositiva. El vestuario del hombre, ahí en su material usted puede ver que era más, el vestuario de la mujer era más decorado y con más acabados. El vestuario del hombre era menos decorado y con menos adornos. El vestuario de la mujer era largo hasta los tobillos, solamente de ese tipo. En cambio, el vestuario del hombre, podía ser más corto, que era el que llegaba hasta las rodillas, y en la clase alta es donde era largo. Otra diferencia es que el vestuario de la mujer, ellas usaban velo para la cabeza y para cubrirse la cara, y los hombres no usaban velo, sino que usaban un turbante en su cabeza. Regresamos nuevamente a la página 21. La vestimenta estaba compuesta por la mitra. Estamos hablando acerca de las vestimentas sacerdotales, hermanos. Los sacerdotes vestían el primer elemento, que era la mitra. Aquí en la imagen usted puede ver con un número 1 acá la mitra, que es este turbante que tenía esta especie de diadema. Esa era la mitra. La túnica de lino, que es pues acá el que usted puede ver a la derecha, es el hombre que está solamente con la pura túnica. Recuerde, la túnica, cada vez que nosotros digamos túnica, estamos hablando de la ropa interior. Ya no debemos tener en nuestra mente que la túnica es todo el vestido, porque yo le puedo asegurar que probablemente cuando empezamos la clase no tenía idea usted de que la túnica era solamente la ropa interior, sino que era completamente.
toda la ropa. No, la túnica de lino para los sacerdotes es pues acá la que se puede apreciar en la imagen con color blanco. Número 3, el manto. El manto es el que se puede apreciar acá en color azul. Todo este es el manto, el que iba encima de la túnica. Váyalo anotando ahí, por favor, también en su material, hermano. Elemento número 4, el efod. ¿Qué era el efod? El efod era toda esta vestimenta que iba encima del manto y que aparece acá con un color como, soy malo para los colores, ocre creo que es este color, si no me equivoco. Vea usted que llevaba la túnica, encima de la túnica, que era su ropa interior, llevaba el manto, que es el color azul, y encima del manto llevaba el efod, que era esta especie de chaleco. Bueno, no era ni chaleco, sino que era algo un poco más corto. Quinto elemento, el pectoral. El pectoral es este cuadrito que usted puede ver dentro de del efod, perdón. Y este cuadrito, efod llevaba 12 piedras preciosas, cada una diferente, que eran las que representaban pues a las 12 tribus de Israel. El pectoral, anótelo ahí en su material, por favor. Y número 6, el cinto, es este que aparece acá. Como usted puede ver, si usted le pone atención a las imágenes, hay dos cintos. Mire, está el de esta túnica interior y está el que ya lleva el efod. Pues, pero el cinto del que estamos hablando, que era parte de la vestidura sacerdotal, es este cinto de la parte exterior, el que iba sobre el efod, hermano. Vamos a seguir avanzando, hermano. Quiero ver. Hermano, ¿cuál era la 6? Perdón. Era el cinto, hermano. Ahorita lo volvemos a poner. Ahí está. Ah, vaya, Vaya, gracias. Vamos a cubrir ahora, hermanos, el programa de actividades. Esto quizás es un poco más corto. Sí, de hecho ya es un poco más corto, ya son menos diapositivas, pero ya un poco más de texto, por lo que vamos a irlo viendo, pues, a modo de procurar terminar, pues, la clase cubriendo el tema, los dos temas de hoy, que son, pues, el vestuario y el programa de actividades diarias de los judíos. El hábito de levantarse temprano, en general, es en Palestina, porque el clima caluroso, hermanos, hace que temprano empiecen a realizar sus trabajos. Es decir, ellos no podían permanecer en su cama hasta muy tarde, pues por el cuestión del calor, ¿verdad? Al amanecer, los trabajadores van al desempeño en sus obligaciones y los viajeros temprano emprendían su camino. Aquí están las citas bíblicas que, como les repito, se las voy a estar compartiendo todo en un solo documento de texto para que usted después repase la diapositiva, pues, y pueda asimilar todavía mejor lo que hemos aprendido en esta clase. La primera actividad en los hogares palestinos es moler el grano en el molino. Recuerda cuando vimos en la clase pasada los utensilios que habían en las casas, en las viviendas de los judíos. Parte de los utensilios principales era un molino y era precisamente para moler el grano. Generalmente son dos mujeres las que trabajan en esto, porque los hombres lo consideran una tarea humillante y servil. Mucho ojo con esto, hermanos. Acá nosotros no debemos ver estas cuestiones cometiendo un anacronismo. ¿A qué me refiero? Que estas cuestiones no debemos nosotros interpretarlas desde la perspectiva de nuestro espacio y tiempo, es decir, viéndolas nosotros como americanos, porque estamos de este lado del mundo, en América, y como personas del siglo XXI, hermano. Porque podría entenderse hasta como discriminativo decir que para un hombre era una tarea humillante, o de esclavo el hacer, pues, lo que era moler el grano, ¿verdad? Si son cosas que hoy comúnmente un hombre lo puede hacer, debemos estar nosotros, hermanos, sabedores de que estos eran otros tiempos.
Eran prácticamente como los inicios de la humanidad. Eran otras costumbres, era otra cultura. De hecho, por eso la materia se llama cultura y geografía bíblica. Eh, Aquí están las citas bíblicas: Lamentaciones 5:13, Jueces 16:21. El ruido del molino alegra el oído de muchos pueblos, pues lo asocian con el hogar y con la abundancia, hermano. Es por eso que Jeremías lanzó juicio sobre Israel acerca de esto. La cita está en Jeremías 25:10. Vamos a leerla para que también, pues, esta sí podamos tener una mejor referencia de lo que estamos aprendiendo. Jeremías 25:10. Dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Póngale bastante atención a esta cita, mire que está hablando que va a hacer que desaparezcan cuestiones que son de causa de alegría. ¿Y qué son estas cuestiones causa de alegría? Voz de gozo, voz de alegría, voz del desposado, voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Pero el ruido de molino, entonces, ¿por qué? Es una cuestión que causa alegría y gozo, pues, es porque era una señal de abundancia, pues, que obviamente al saber que se estaba moliendo grano en una de las viviendas, es porque había grano para comer. Eso pues era un motivo de alegría. Por eso, hermanos, que nosotros de igual manera, haya lo que haya en nuestra casita, hermano, que sea para nuestra alimentación, debemos estar sumamente agradecidos con el Eterno por tener pan en la mesa, hermanos. Sea lo que sea que nosotros podamos tener para llevar bocado a nuestra boca, es motivo de alegría y de darle gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos. De esto puede inferirse que el ruido de estos molinos de mano es una indicación de actividad y vida, y su ausencia puede ser signo de suma desolación. Es decir, todo lo contrario de lo que acabamos de decir. En la mañana, si la primera actividad era moler el grano, si en una casa a buena mañana no se escuchaba molino, es porque probablemente no había grano para que esta familia pudiera comer. Era un motivo de desolación o de tristeza, hermano. Continuamos. Las mujeres judías fabricaban las telas para la familia. La lana que usaban se obtenía de los rebaños. Tenía que hilarse sin el uso de los telares modernos. Proverbios 31:19. Los antiguos egipcios y babilonios eran expertos en tejer. Tenían grandes telares, pero la mayoría del pueblo común palestino usaba telares muy primitivos y el proceso del tejido era lento y tedioso, hermano. La ropa la lavaban en ríos o en estanques con jabón vegetal, que era hecho de la semilla de las olivas. Luego la golpeaban para sacar lo sucio y la tendían en piedras planas, muy comunes en Palestina. Esto, hermanos, es una actividad que, no sé si usted ya ha visto cómo también lavaban en los ríos aquí en los pueblos del Salvador, pues que incluso pues la ropa se golpeaba, hermanos, para que pudiera ablandar la tierra o sacar la mayoría de la suciedad. Esa era la actividad que llevaban a cabo para lavar la ropa. Con base en esta actividad de lavar la ropa, golpeándola, póngale mucha atención a esto, a esta actividad de lavar la ropa, golpeándola, es que David pidió limpiarse de su pecado en el Salmo 51:2. Vamos a leer esa cita también. Salmo 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Póngale atención a esto para que usted vaya viendo que esta es otra cita que vamos a poder entender mejor su interpretación a la luz de entender la cultura
hebrea de la época en la que fue escrito este salmo. Si nosotros lo leemos analizándolo e interpretándolo desde nuestra perspectiva actual, hermana Morena Yanira dice con jabón, sí, es cierto, el jabón de Kuche es ese, pues era algo parecido. No sé si usted ha oído hablar acerca del jabón de aceituno, que precisamente es ese, el que le llaman jabón de Kuche, hermano. No es que el jabón lo hagan de carne del cerdo, de manteca del cerdo, no, pero así se le llamaba, ese jabón de aceituno, buenísimo. Pues ese tipo de jabón es al que se hace referencia, pues, acá. Y cuando dice acá, el Salmo, lávame más y más de mi maldad, como le mencionaba, si nosotros lo interpretamos desde nuestra perspectiva, nosotros imaginamos una lavadita así como frotar, como está hablando de lavarse él como persona, frotarse con algo en su cuerpo y limpiarse. No, aquí el salmista estaba hablando acerca de la actividad de lavarse así, siendo golpeado. O sea, es decir, con algo pues que era una situación pues que le podía hasta causar también dolor, pues una situación bien dura, pues. Eh, el uso del jabón aparece en Jeremías 2:22 y en Malaquías 3:2, las citas que le voy a compartir después de la clase. Los hebreos solo comen 2 tiempos de comida, el almuerzo entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía y la comida de la tarde, que en muchos casos es la comida principal. Esos eran los únicos 2 tiempos que ellos hacían, hermano. Seguimos con las actividades. Las niñas cuidan las cabras y ovejas y los hombres cuidan los camellos. Entre los árabes beduinos, se recuerdan, ¿verdad? Que en la clase anterior hablamos de las 3 clases de árabes. No se las voy a preguntar porque probablemente no sé si se las hayan aprendido, hermano. Pero desde ya le estoy regalando un punto para el examen. Mire que ese va a ser un punto de examen. Los 3 tipos de árabes que había. Uno de ellos eran estos, los beduinos. Entre los árabes beduinos, donde los camellos requieren la atención de los hombres, la tarea de cuidar las cabras y ovejas generalmente es asignada a jóvenes de la casa o al varón menor. Las mujeres no son consideradas, a pesar de su sexo, por estos hombres. La historia sagrada nos relata cómo Moisés protegió a las hijas de Jetro cuando ellas buscaban una oportunidad de dar agua a sus ganados. Una de estas hijas vino a ser después la esposa de Moisés. En Éxodo 2:15-21 está ese relato, pues, donde ellas, pues, hacían la función de cuidar, pues, en los rebaños. Amén, hermana Patricia. Labriego, el citadino y los beduinos. Gloria a Dios. Las mujeres, hermanos, son las que buscan el agua, en los pozos, hermanos. Son enseñadas desde niñas para esta tarea. La tinaja la llevan en el hombro o en la cabeza y en el pozo no dejan nada. Cada una lleva su tinaja, una cubeta de cuero y una soga larga para bajarla hasta el nivel del agua. Estas eran las costumbres de las actividades diarias, que esta era una tarea que se le encomendaba pues a las mujeres, la de buscar el agua en los pozos. Y como pues podemos ver, en los pozos no había nada ni dejaban nada. Tenían que llevar ellas su tinaja, eh, la cuerda pues para buscar el agua en el pozo pues y la cubeta de cuero para que pues pudieran subir el agua. En Marcos 14:13 hay un contraste que hacía fácil identificar a la persona que guiaría a los discípulos, ya que no era nada común ver a un hombre llevar un cántaro de agua, porque esa era tarea de las mujeres. Cuando grandes cantidades de aguas se necesitan, los hombres usan grandes sacos de piel de oveja o piel de cabra para llevarla. Los cántaros se reservan para el uso de las mujeres. Vamos a leer la cita que nos menciona acá la escritura. Marcos 14:13. Dice, póngale atención, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad,
y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Mucho ojo con esto, hermano. Nosotros cuando nos dice que les iba a salir al encuentro un hombre que llevaba un cántaro de agua, que lo siguieran. Uno podría pensar que él salió a encontrarlos y, o sea, que ya estaba preparado él para encontrarlos y hablarles. No, cuando acá dice que les iba a salir al encuentro, es que se lo iban a encontrar. Y lo que hacía único a este hombre es precisamente lo que estamos estudiando, que la costumbre, hermanos, de llevar los cántaros y de ir a sacar el agua era algo exclusivamente eh, adjudicado a las mujeres. Era una actividad que se le había dado a las mujeres, no era de hombres. Entonces, lo hacían ellos pues en ocasiones muy especiales, como las que acabamos de leer, pues cuando se necesitaban grandes cantidades, pues ellos lo hacían de otra manera, pero eran ellos ya los que intervenían. Por eso es que para ellos esto iba a ser fácil de lograr identificar, porque era un hombre, o sea, sabían que iban a encontrar a una persona que no era lo que iban a ver común. O sea, no es porque hubieran más de 20 hombres ahí acarreando agua, no, sino que era un hombre en específico. Y es precisamente por eso, porque no era una actividad propia de los hombres, hermano. En verano, el tiempo de calor máximo, duermen la siesta y cesan las actividades de todos o la mayoría. Esto está en Génesis 18:1, el segundo libro de Samuel 4:5. Esto es entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Ellos descansan en sus casas o donde pueden encontrar un lugar apropiado. Esto, hermanos, es en la época de el calor, cuando el calor estaba pues en su punto máximo. Eh, Detenían las actividades, pues si procuraban un descanso que era entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, para pues no sufrir de insolación o de golpe de calor. Y lo hacían pues en un lugar apropiado. En la conversación diaria sucede lo siguiente. Usan el nombre de Dios en la conversación. Una persona asombrada dirá, Masajalá, lo que Dios ha hecho. Cita de Números 3:23. Números 23:23. Está. Cuando un agricultor saluda a sus trabajadores, les dice, Dios sea con ustedes. Y ellos le contestarán, Dios lo bendiga. Estos son algunos de los saludos usados hace siglos cuando Booz se acercó a sus trabajadores. Esto lo podemos ver en la cita de Ruth 2:4. Es de ahí, hermano, donde usted puede ver que también se origina pues el Dios le bendiga que nosotros utilizamos también. Usan un lenguaje figurado y expresiones exageradas. Por ejemplo, lo que te digo es cierto, si no, me corto el brazo. O sea, es decir, expresiones que se exageran, pues. Te prometo esto, y si no cumplo mi promesa, me sacaré el ojo derecho. Estos son unos ejemplos, pues, de cómo eran las frases que ellos utilizaban. En aquellas tierras nadie soñara siquiera que tal resolución pueda llevarse a cabo. Es decir, pues nadie imaginaba pues de que eso era algo literal que se decía, pues te digo esto porque es cierto y si no es cierto me corto el brazo. O sea, no es porque en verdad lo iba a hacer, sino que era en una especie de sentido figurado, pues. Esas expresiones simplemente quieren decir que el que las dice lo está diciendo totalmente en serio, de verdad. Por eso entendían lo que Jesús decía en Mateo 5, 29, 30, 19, 24, 23, 24, 7 y 3. Vamos a leer una de esas citas. Mateo 5, 29 y 30. Oiga, póngale atención. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense que aquí este pasaje es bien polémico porque es un gran error interpretarlo literalmente, hermanos. Y hay gente que hasta para las predicaciones lo utilizan así literalmente, pues, que hay que sacarnos un ojo, pues, o que hay que cortarnos un brazo. Cuando el Señor, hermanos, lo que busca nuestro Padre es el bienestar del ser humano, la salvación, y hacerse ese tipo de daño como desmembrarse, sacarse un ojo, esas no son cosas que el Señor nos va a pedir. Hermano, pero entonces, ¿por qué lo dijo ahí? Es lo que estamos aprendiendo ahora a la luz de la cultura hebrea, hermanos. Utilizaban lenguaje figurado, utilizaban este tipo de figuras literarias, utilizaban este tipo de expresiones exageradas para hacer alusión a que lo que estaban hablando era algo serio, hermanos. En el versículo que le antecede a esta lectura que hicimos, el Señor decía, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, el Señor acá lo que nos está diciendo es que estaba hablando en serio, hermanos, y que estas cuestiones de ver a una mujer para codiciarla es algo que ya no cabe en un seguidor de Jesús. Son cuestiones que nos las debemos quitar. El oriental considera perfectamente propio hablar acerca de cualquier cosa que sea natural en presencia de hombres, mujeres y niños. Y hermanos, esa ha sido la clase del día de hoy. Hoy hemos logrado pues cubrir el vestuario, hemos logrado también pues cubrir la otra parte de las actividades eh, del programa de sus actividades diarias de los judíos, pues, y con esto ya vamos al día.